Bienvenidos, soy el pastor Richard Hinojosa de la Iglesia Comunidad del Buen Pastor en Brownsville, Texas, y me emociona estar con ustedes nuevamente. Y estamos buscando hoy continuar estudiando la exhortación de Pablo a Timoteo, en donde Pablo está animando al joven Timoteo, su hijo espiritual, a ser un líder que guíe con el ejemplo. Hemos hablado en las sesiones previas sobre como Pablo dice, necesito que guíes y tú necesitas guiar con el ejemplo en las áreas de palabra, conducta, y hoy hablaremos sobre cómo guiar con el ejemplo en amor y fe. El amor trata con cómo nos relacionamos y cómo tratamos a la gente. Cuando él habla de guiar con el ejemplo en amor, habla del trato hacia la gente y nuestra relación con ellos. Después hablaremos sobre guiar con el ejemplo en fe, y eso se trata de nuestra relación con Dios. Vamos a empezar tratando con guiar con el ejemplo en nuestra relación con la gente, y después veremos sobre cómo guiar con el ejemplo en fe, que es nuestra relación con Dios. Pido porque Dios los anime, pido porque sean llenos de esperanza y expectativa, que Dios ha planeado para usted algo mucho mayor de lo que piensa o imagina. Para cumplir este llamado y este plan que Dios tiene para usted, debemos escuchar las instrucciones de Dios, tal como Timoteo necesitaba escuchar las instrucciones de Pablo con respecto a su carácter y su capacidad y habilidad en el liderazgo. Debemos prestar especial atención en estas áreas en nuestra propia vida para poder lograr influir sobre la vida de otras personas para el reino de Dios. Comencemos la enseñanza de hoy escuchando a Pablo decir: quiero que seas un ejemplo en amor, amor genuino, preocupado genuinamente por la gente. Y esta relación se describe, o amor, debo decir, se describe en Primera de Corintios capítulo 13. Todos deben estar familiarizados con ese pasaje de la Escritura, pero quiero que veamos esos tres primeros versos de la Escritura en Primera de Corintios capítulo 13, que describen el amor y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Recuerden que estamos hablando del trato en nuestras relaciones con otras personas, que por cierto son para Dios el tesoro más importante. ¿Lo ve? Las personas son el tesoro de Dios. Y el tesoro de Dios está en las personas. Si vamos a descubrir el tesoro en las personas de Dios, para que ellos se vuelvan un tesoro y un regalo para las personas que necesitan conocerlo, entonces debemos entender cómo es en verdad amar a esas personas que Dios ama. Él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo hace mucho ruido, pero nunca comunica que me importan, para llevarlos al lugar en que cierran la puerta al ruido y al desorden de la vida y escuchen la instrucción de la palabra de Dios, que puede salvarlos, sanarlos y liberarlos. Él dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo entre los pobres, hago un buen trabajo, hago lo bueno, vivo sacrificialmente, e incluso dice: y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: quiero que de verdad ames a las personas, quiero que de verdad seas cuidadoso en cómo tratas y te relacionas con otras personas. Entonces, ¿cómo se ve el amor? ¿Qué hacen mis acciones? ¿Cuál es mi conducta, mi estilo de vida y mi comportamiento? ¿Cuáles son las cosas que estoy haciendo que comunican a las personas como ministro o como líder que no solo me preocupo por ellos, sino que los amo? Y por cierto, cuando ustedes muestran cuidado por alguien al escucharlo, pasar tiempo con ellos, eso les comunica cuidado y les da la capacidad de recibir amor, porque debemos entender que a los que queremos alcanzar y a muchos de los que tratamos de consolar, personas que queremos conectar a una relación personal con el Señor Jesucristo, no saben lo que es el amor. Entienden el rechazo, entienden el dolor, entienden de traiciones, entienden de dificultades, entienden de personas que solo se preocupan por ellos cuando les conviene o porque conseguirán algo a cambio o de vuelta de su cuidado o afecto.
Y necesitamos mostrarles cómo el amor es en realidad amor verdadero, el amor que conquista todo, el amor que cubre multitud de pecados y empieza por nosotros entendiendo cuál es nuestro rol, cómo me comporto yo, qué ven los demás en mí que les dice que realmente me preocupan y los amo. Primero, y lo más importante es que las personas no recibirán instrucciones o amor o amistad si ellos no se sienten aceptados. La aceptación es un factor clave para no solo y únicamente recibir amor, sino para darlo. Cuando empecé a trabajar en el programa para prevención de pandillas en Los Ángeles, California, trabajé en situaciones y circunstancias muy difíciles, muy dolorosas. Muchos padres perdiendo hijos, niños perdiendo hermanos y hermanas. Era un ambiente muy difícil. Toda su vida se sintieron condenados y etiquetados y se sintieron, solo conocían esas cosas que la gente decía, que ellos no eran buenos y que no vivían vidas piadosas, que vivían vidas malas. Pero necesitábamos mostrarles que nos importaban lo suficiente y que los amábamos. Y la primera pared que tuvimos que romper fue que necesitaban saber que los aceptábamos. Necesitaban saber que estábamos dispuestos a entrar en su mundo, en su ambiente, y hacerles saber que reconocíamos que aunque vivían vidas en pecado, había valor en ellos, y que si lográbamos que dejaran esas vidas y dieran su vida a Dios, sus vidas serían diferentes, que no tenían que ser víctimas de sus vecindarios o de su medio ambiente, ni de las dificultades que tenían, pero nunca iban a escucharme si no se sentían aceptados, no su comportamiento, sino ellos como individuos que tienen el grandioso potencial dentro de ellos, porque yo sabía lo que Dios podía hacer, estaba convencido de que si se conectaban y establecían una relación personal con el Señor Jesucristo, sus vidas serían transformadas y cambiadas, pero teníamos que comunicarles aceptación, tenemos que aceptar a las personas para que el amor nazca y sea liberado, pero sin aceptación nunca nacerá el amor. Debemos aprender cómo operar en lo que se llama la regla de oro, la cual es simplemente trata a los demás como quieras que otros te traten. Si no practicamos eso, el amor no crecerá. Podemos aceptar a las personas y hacerlas sentir bienvenidas, pero si no los tratamos como queremos ser tratados, ese amor que había iniciado no tendrá la oportunidad de crecer. Debemos acercarnos a la gente, debemos ministrarlos con humildad. Si no lo hacemos en humildad, no se dará amor. Ellos no recibirán algo que no podemos dar. Debemos fomentar la confianza, debemos crear confianza en la gente. Si vamos a amar a las personas, debemos aprender a confiar y a crear un ambiente de confianza, porque sin esta confianza, si ellos no entienden este concepto de lo que es tomar una responsabilidad y buscar progreso, aceptándolos en humildad y nutriéndolos y dándoles la verdad y comunicándoles confianza a ellos, si no sienten que confiamos en ellos, entonces el amor nunca madurará ni crecerá. El amor es paciente, debemos ser pacientes con las personas, debemos ser pacientes entre nosotros y ser pacientes con nuestras familias. Otra vez, todo empieza en privado. Como vivimos en privado, debe ser igual que en público. Debemos entender que es importante que seamos pacientes. Las cosas no pasan de la noche a la mañana, pero las cosas cambiarán, las personas progresarán, pueden caer y pueden cometer errores. Pero si vamos a ser líderes y liderar con amor, entonces deberemos aprender a ser pacientes. No podemos hacer madurar a un árbol en 1 o 2 semanas. Debemos ser pacientes, debemos ser fieles, debemos amarlos, debemos instruirlos, debemos corregir piadosamente sus vidas. Deben saber que incluso cuando se equivocan, no los echaremos fuera, los aceptamos. No aceptamos su comportamiento, pero estamos creando una atmósfera donde el amor de Dios conquista todo y que los guiamos con paciencia, incluso en sus errores, hasta que aquello que Dios depositó en ellos empiece a dar fruto. Sin paciencia, este amor que tratamos de dar no durará. Igual que las otras relaciones en sus vidas, cuando nos decepcionamos o impacientamos con ellos han vivido eso toda su vida. Mientras ellos se portaban bien, todo estaba bien y sentían amor.
Pero cuando cometían un error las personas, padres o amigos, sus relaciones se impacientaban y les cortaban el amor, y es por eso que ellos tienen miedo de abrirse al amor de Dios. Debemos ser pacientes con ellos, igual que el Dios Todopoderoso es paciente con nosotros. Si no hay paciencia, la semilla del amor que habíamos depositado en ellos no crecerá ni durará. Y el enemigo vendrá y robará por lo que trabajó muy duro y oró para depositar en la vida de esa persona a la que guía y ministra. También para que el amor crezca, debemos ser grandes perdonando. Debemos aprender cómo perdonar. Si no aprendemos a perdonar, el amor no sobrevivirá. Quiero solamente compartirles este pensamiento en el proceso de cómo tratar con la gente. Si vamos a guiar con el ejemplo en amor, debemos aceptar a las personas. Sin aceptación no nacerá el amor. Debemos tratar a los demás como queremos ser tratados, porque sin eso el amor no crecerá. Debemos alcanzar y ministrar a la gente con humildad, porque sin humildad ese amor no se dará, y si no se da no habrá confianza, y si no hay confianza no madurará. Si no madura porque no tenemos paciencia, no podrá durar, y si no perdonamos, ese amor no sobrevivirá. Debemos dirigir con el ejemplo en el área del amor, con nuestra conducta y nuestro comportamiento en nuestra vida, y debemos demostrarles que el amor es paciente y amable. El amor es perdonar, el amor no busca lo suyo, y así crear una atmósfera para la gente y comprendan y reciban el amor de Dios. Bueno, cuando Pablo le dijo a Timoteo que guiara por el ejemplo en amor, hablaba de ser cuidadoso cuando tratara con las personas. ¿Cómo le comunicas el amor de Dios a las personas? Es un amor diferente al que tú conocías en el pasado, pero tenemos que estar dispuestos a tomar esto como valores fundamentales porque estamos ministrando a las personas, para que así el amor no solo nazca, sino que perdure. Y el amor madurará y veremos la transformación por la que estamos orando. La siguiente área que Pablo menciona a Timoteo es guía con el ejemplo en fe. Solo hablamos un poco sobre lo que es y qué significa esto y qué tenemos que hacer para guiar con el ejemplo en amor. Ahora quiero usar la siguiente parte de esta sesión hablando sobre guiar con el ejemplo en fe. ¿Qué es lo que más afecta o demuestra, mejor dicho, nuestra relación con Dios? Una demuestra nuestra relación con las personas, que es guiando con amor. Guiar por fe habla de nuestra relación con Dios. Así que debemos entender un par de cosas sobre la relación con Dios. Primero y más importante, es una relación personal que tenemos que desarrollar. Hablaremos un poco más sobre esto de cómo lo hacemos y quiero que crezcan. Quiero que sigamos creciendo en nuestra relación con Dios. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, guía con el ejemplo en fe, no estaba hablando de decir soy un hombre de fe. Hablaba de qué haces para hacer crecer tu fe, cómo te disciplinas, cómo te alimentas, con quién te conectas, con quién sales, quién habla a tu vida. ¿Te habla la palabra de Dios? ¿Estás escuchando y creciendo en las cosas que Dios tiene para ti? Quiero que entiendan que cuando Dios nos llama a ser ejemplos en amor, al tratar a la gente, que por cierto requiere mucho tiempo, el amor no solo sucede, se requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Cuando ministramos a la gente y cuando guiamos con el ejemplo en amor, también tenemos que tomar tiempo para guiar con el ejemplo en nuestra fe. Así que, ¿cuál es el balance apropiado? Me pregunto yo, entre ministrar a otros, quienes están guiados por el ejemplo en amor, y pasar tiempo con Dios, que es guiar con el ejemplo en fe, en relación con el ministerio. Bueno, déjeme decirlo de esta manera. Ministrar a las personas es el enfoque de mi ministerio. Ministrar a otros es el enfoque de mi ministerio, de mi llamado, de lo que hago. Pasar el tiempo con Dios es el fundamento de mi ministerio. No puedo efectivamente guiar con el ejemplo en amor, enfocado y ministrando a la gente si no tengo un fundamento de pasar el tiempo con Dios y haciendo crecer mi fe. Verá, cuando dice guiar con el ejemplo en fe es cómo vive su vida en privado y públicamente, que comunica a las personas que está nutriendo, desarrollando y creciendo en su relación personal con el Señor Jesucristo. Si va a guiar con el ejemplo en fe, debemos desarrollar una vida personal de oración. Haga tiempo para orar, encuentre el tiempo para orar. La gente pregunta, pastor,
Pastor Richard, ¿cuánto tiempo debo pasar orando? ¿Debo encerrarme en el closet? ¿Debo estar en mi oficina? ¿O debo, escuche, donde quiera que pueda aparte tiempo para comunicarse con Dios y orar? Programe tiempo para orar con Dios. Ahora, hay una actitud que mencioné en otra sesión, que la oración es sobre entender que apartados de Dios nada podemos hacer. Yo siempre estoy orando. Cuando venía para acá a pasar este tiempo con ustedes, a compartir esta palabra, estaba orando. Incluso cuando conducía mi milagro, tal vez conducía un milagro. Mi camioneta es un milagro. Conducía mi camioneta hacia acá y oraba: oh Señor, ayúdame, ayúdame, mientras paso el tiempo con mis hermanos y hermanas. Sea un motivador, hable su verdad, ayúdelos a crecer en su capacidad de liderazgo. Y así ore de esa manera, pero a veces tengo que apartar el tiempo y desarrollar una vida de oración, apartar el tiempo para solamente orar con Dios, comunicándome con Él, permitiéndole que hable a mi vida en ese tiempo, desarrolle una vida personal de oración. ¿Sabe? No se preocupe sobre si es de esta manera o con aquella otra fórmula. Si busca un momento perfecto para la oración, seguramente no va a desarrollar una vida de oración. Solo busque el tiempo que funcione para usted y después disciplínese en desarrollar el tiempo de oración. También debe desarrollar un tiempo personal de estudio. Si se va a conectar con Dios, si va a ser capaz de pensar lo que Él piensa, sentir lo que Él siente y desear lo que Él desea, mientras el Espíritu Santo guía en esa dirección y la palabra de Dios es la herramienta, ella es la guía para que podamos entender, para enseñar lo que debemos enseñar, para que no nos salgamos del balance, para que no enseñemos herejías ni inventemos cosas que sean nuestras opiniones o ideas. Tiene que hacer un tiempo para estudiar la palabra de Dios. No solamente cuando preparamos mensajes, sino solo al prepararnos para guiar un estudio bíblico. Tenemos que estudiar la palabra de Dios hasta entenderla, que nos transforme y nos cambie. Así que lea la palabra de Dios. Hay buenos libros, hay personas que escriben buenos materiales que pueden ayudarlo. Cuando leo libros, los tomo y solo he aprendido que no estoy de acuerdo con todo lo que leo, pero no tengo miedo de leer algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Escojo cuidadosamente autores que tengan buena reputación, que sean maduros en sus vidas cristianas y tengan capacidad de liderazgo, que viven sus vidas en privado igual que en público, y aprendo de ellos, aprendo principios, tomo ideas y Dios me confirma cosas. Así que tome tiempo para estudiar la palabra de Dios. Lo ayudará a desarrollarse en ser alguien fiel, en llevar su vida con el ejemplo. Deje que la gente sepa que lee la Biblia. Anime a otros. Escuche, no puedo animar a la gente en mi congregación a estudiar la palabra de Dios y desarrollar un tiempo de oración personal si yo mismo no lo hago. Recuerde, no es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, es hazlo como yo lo hago. Guíe con el ejemplo en esta área. Otra cosa que ayuda a guiar con el ejemplo es desarrollando los dones espirituales. Tenemos, de acuerdo a Corintios, todos tenemos dones, todos tenemos carisma, una gracia que nos fue dada por Dios. Aprenda a desarrollarla, júntese con personas que lo ayuden a entender el don de Dios que tiene y hágalo crecer. Necesita desarrollarlo, necesita rodearse de personas. Yo me rodeo de personas que me hacen ser mejor, me rodeo de personas que tienen dones más desarrollados que los míos. Eso me hace a mí crecer y aprender de otros que practican y ejercitan los mismos dones espirituales. Haga tiempo, desarrolle sus dones espirituales y úselos. Le traerá plenitud a usted, causará longevidad en el ministerio, hará que su compromiso crezca profundamente mientras el tiempo que desarrolla para hacer crecer este don comienza a dar frutos. Ahora, cuando empiece a pasar tiempo en oración, cuando empiece a pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, para usted mismo, para sus necesidades personales, pero también mientras dirige a su congregación, entonces algo empieza a suceder cuando descubre el llamado y el don, el momento que toma mientras lidera a las personas. Así que lo que hace cuando empieza a ejercitar y trabajar sus dones es que la iglesia se beneficia porque les está dando a otros todo lo que Dios ha depositado en usted. No se detenga. Si tiene un don que no ha desarrollado aún, desarróllelo, aprenda, lea, vaya con la gente, pero ejercite ese don. Si hay un don en su vida, Dios se lo ha dado, porque Él espera que ejercite ese don para el beneficio de las personas a su alrededor. Cuando empiece a pasar tiempo en la palabra,
Cuando empiece a tener tiempo personal de estudio en la palabra de Dios y comience a desarrollar los dones que Dios ha puesto en usted, la iglesia se beneficiará debido a su grado de compromiso y su cumplimiento, y no estará predicando o enseñando solo porque tiene que hacerlo. Es un desbordamiento de lo que Dios ha puesto en usted y comenzará a respirar vida y a poner esperanza y expectativa con su propio ejemplo por cómo busca a Dios y a sus dones y al llamado en su vida. Y la iglesia se beneficiará, el liderazgo, sus líderes, sus voluntarios se beneficiarán por sus oraciones, por su vida de oración, por su vida de estudio y por sus dones. Los animará a tener un tiempo personal de oración, un tiempo personal de estudio de la palabra de Dios para ellos personalmente, y serán animados a empezar a ejercitar los dones que Dios ha puesto en ellos. Todo porque usted está guiando con el ejemplo y les está mostrando que se puede hacer. Porque está haciendo lo que Dios le ha regalado para hacer, porque está lleno y motivado y su propósito está creciendo y es más emocionante y tiene mayores expectativas. Esto lo guiará a la voluntad de Dios para su vida. La gente a veces me pregunta, pastor, ¿cómo sabré cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, quiero compartirle un par de cosas mientras profundiza su relación y su tiempo de oración con Dios y profundiza su tiempo de estudio en la palabra de Dios. Una cosa que he descubierto es que la voluntad general de Dios tiene un plan general para usted. Puede encontrar la voluntad de Dios en la Biblia y necesita estudiarla. Cuando se trata de la voluntad específica de Dios, esa se descubre a través de la oración. Es por eso que debemos guiar con el ejemplo. Si está retando o si yo estoy retando a mi gente, a mi congregación, a mi familia o a mis amigos a que descubran la voluntad de Dios y a su propósito para sus vidas, entonces lo que digo es que yo voy a entender y usted descubrirá la voluntad general de Dios, lo que se supone que debe hacer o cómo debe vivir o cómo se supone que debe conducirse. Debe estudiar la palabra de Dios para entender su voluntad general para su vida. Yo guío con el ejemplo y digo, aquí encontrarás la voluntad de Dios. Ahora, para una voluntad específica, con quién se va a casar, en qué ciudad va a ministrar, necesita pasar tiempo en oración. Por eso, desarrollamos y guiamos con el ejemplo en nuestra vida personal, en su relación de fe con Dios. Debe desarrollar esa relación de fe, y la manera de hacerlo es pasando el tiempo en la palabra de Dios y pasando el tiempo orando. Descubrirá la voluntad general de Dios y también descubrirá la voluntad específica de Dios para su vida. Le animo a desarrollar su visión. Visualice en su tiempo de estudio, en su tiempo de oración, en su tiempo de hablar con Dios. Dios, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? Simplemente no va a suceder solo. Debe pasar el tiempo con Dios. Otra vez, Dios está esperando que lo llamemos. Él dice, te responderé y te mostraré esas cosas que están ocultas, inescrutables e indescifrables en este tiempo de tu vida. ¿Sabe? Estoy recordando al compartirles esto que Jesús en muchas ocasiones habló en parábolas a la multitud. Contó la historia del viñador, contó la historia del dueño que dejó su campo a cargo del mayordomo. Hay muchas historias y muchas parábolas que Jesús contó a la multitud. Habló de las bienaventuranzas, pero la Biblia también dice que después de que habló a las multitudes, dice esto: cuando él estaba a solas con ellos, les explicaba todas estas cosas. Así que hay ciertas cosas que puede recibir en general de la palabra de Dios por escuchar la enseñanza, por escuchar otras predicaciones, pero hay algo dinámico que sucede cuando aparta el tiempo para pasar tiempo a solas con Él. Tenemos que superar el estudiar para mensajes y estudiar y escuchar cosas que son palabra en general o palabra específica para un grupo de personas. Dios dijo, ahora que conoces lo que escuchaste, ahora ven a mi lado. Haz tiempo para estar a solas conmigo. Y al estar solos, Él dice, yo te hablaré, te explicaré algunas cosas. Yo no sé usted, pero hay algunas cosas que muchas veces necesito que Dios me explique. Bueno, eso no va a pasar si yo no crezco en el área de pasar tiempo personal con Él. Desarrolle disciplina en su vida, sea una persona disciplinada. Aprenda, las escrituras dicen disciplínate, ejercítate para la piedad. No dé por hecho que lo que tiene y lo que sabe, o déjeme retroceder, no asuma que lo que tiene y que lo que sabe es suficiente para llegar a donde Dios lo está llevando. Algo que descubrí en este tiempo de mi vida es que
Dios ha sido muy bueno conmigo. Y cuando fui salvado, cuando le di mi vida al Señor Jesucristo, no sabía lo que era orar. No sabía lo que era estudiar la palabra de Dios. Pero empecé a orar, empecé a aprender, empecé a comunicarme con Dios y había cosas que leía en la Biblia y no entendía completamente y a veces era un poco confuso. Inicialmente parecía un poco contradictorio. Bueno, ¿puedo compartir este pensamiento con ustedes? Muchas de las personas a las que va a ministrar usted, muchas de las personas que Dios le ha dado como privilegio y la oportunidad de guiar e influenciar, vendrán y tendrán conversaciones con usted. Le dirán, no entiendo la palabra de Dios, no sé cómo orar. Y la única manera en que seremos capaces de ayudarlos es que nosotros, con el ejemplo, seamos hombres y mujeres de Dios, que aprendamos cómo orar, que estamos disciplinados para tener tiempo de oración, que estamos disciplinados para estudiar la palabra de Dios, no solo para nuestros mensajes. Y cuando vengan a nosotros, tendremos una convicción fuerte, podremos estar convencidos de que no solo estoy comunicando un pensamiento, un principio o una enseñanza a ellos, sino que desde el fondo de mi ser le estoy transfiriendo una verdad, que estoy convencido de que si desarrolla su amor para su relación con Dios, será más fácil para usted amar a la gente, los aceptará más, entenderá lo que es madurar y crecer ese amor, será más paciente, pero no podemos hacer eso si no somos ministrados, y somos ministrados. Yo fui ministrado estudiando la palabra de Dios y haciendo preguntas. Escuche, si se sumerge en la palabra y se disciplina en hacer el tiempo y está leyendo algo que no entiende, pregúntele a él. Háblele a Él. Su Espíritu Santo ha sido enviado para enseñarnos toda la verdad y pase tiempo con el Señor. Recuerdo cuando escuché enseñanzas conflictivas y vi que un hombre amaba a Dios y que seguía a Dios con todo su corazón, y este pastor que amaba a Dios y lo seguía con todo su corazón, parecía que algunas veces enseñaba cosas que podían ser diferentes o contrarias. Escuche, porque esto es importante, porque va a estar enseñando y va a estar guiando, y las personas a las que guía e influencia estarán escuchando y oyendo otras cosas, y a veces la confusión llegará. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a que la gente no se confunda? Cuando yo acababa de darle mi vida a Dios y cuando fui salvado, vine y le dije al Señor, escuché esto y escuché lo otro. Quiero saber la verdad. Y nunca olvidaré que el Señor me habló y me dijo, necesitas saber primeramente que yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, así que desarrolla una relación personal conmigo, busca un tiempo aparte de la iglesia, aparte de los servicios, aparte de lo que estás preparando para enseñar y aparte de lo que vas a aprender, aparta tiempo para estar a solas conmigo y en ese tiempo empezaré a hablar contigo, una palabra del Señor como esa. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y él dijo, Richard, si te enfocas en mí, si desarrollas tu relación personal conmigo, te guiaré a toda verdad, no te desviaré, no te llevaré a una dirección que no sea buena. Escucha, si me pides que te dé del buen pan, no te daré una piedra o un escorpión, sino te daré algo que sea bueno para ti. Si estás enfocado en mí, por pasar tiempo conmigo y disciplinándote para hacer tiempo en mi presencia, para adorarme y estar solo conmigo, estar en mi presencia, solo ven. A veces digo, Dios, quiero pasarlo bien contigo, solo quiero pasar el tiempo contigo, necesito que hagas algo en mi vida. Ahora no entiendo, necesito sabiduría y ánimo, Dios, y así aparto el tiempo. Y digo, Dios, no quiero nada de ti ahora en este momento, solo quiero estar a solas contigo. Y ha sido en esos momentos que Dios viene y Él dice, este es el camino, camina en Él. Él dice, pasa el tiempo conmigo. Él dice, asegúrate de estar en la palabra y asegúrate de escuchar la enseñanza que es sana doctrina, porque mi palabra es verdad. Todo hombre es mentiroso, pero mi palabra es verdad. Si voy a guiar con el ejemplo, en fe, debo desarrollar un tiempo personal de oración, un tiempo personal de estudio de la palabra de Dios. Y debo disciplinarme, no importa cuán ocupada sea mi vida. Esto es lo que sé. Es como el aire y el agua, el pan y el agua que necesitamos para la vida. Pablo le dijo a Timoteo, guía con el ejemplo, en amor, cómo tratas a las personas, cómo te conduces. Sé paciente con ellos al ministrarlos.
Sé muy fiel. Ve más allá de los errores obvios. Sé un dador de vida y llama a la vida que está dentro de ellos. Y después, dedícate a la oración y entrégate al estudio de mi palabra por ti, por mí. Y luego tendremos algo valioso que podremos llamar a la gente y decir, sígueme como yo lo sigo a él. O yo ruego para que sea retado y animado, porque yo sé esto. Si nos entregamos a estas cosas, seremos llenos y cumpliremos el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas y empezaremos a ver los frutos del verdadero liderazgo. Déjenme orar por ustedes para terminar esta sesión. Padre, te agradezco por estos preciados hombres y mujeres que se han reunido este día para recibir instrucciones y te pido que la información que les compartí, oh Dios, sea más que conocimiento, sea más que solo transferir información, que tú tomas la palabra, que tú tomas tu palabra, que tú por tu Espíritu Santo hablarás individualmente a cada corazón, oh Dios. Dales el ánimo. Declaro ánimo para usted, hermano. Declaro ánimo para usted, hermana. Declaro que cumplirá los propósitos de Dios en su vida y declaro que Dios tiene algunas cosas para mostrarle, que le hablará y lo guiará, pero para que llegue ahí solo debe ser disciplinado. Debe ir a Dios, debe ir a su palabra, debe pasar el tiempo con Él. El Señor le invita en este tiempo y si hace eso, Dios dice, te guiaré a toda promesa que tengo para ti, para tu familia, para tu iglesia y para tu ciudad. Dios nos ayudará. Puede decirle eso ahora mismo. Dios, me ayudarías a ser más disciplinado, me ayudarías a ser mejor en cómo amar a las personas, me ayudarías a ser mejor en cómo paso el tiempo contigo. Dame el ánimo y la fuerza para crecer en mi área de relación con la gente y en mi relación contigo. Te doy gracias, oh Dios, que estás por nosotros y no contra nosotros. Bendice a estas personas. En el nombre de Jesús, yo lo pido. Muchas gracias. Gracias por permitirme esta oportunidad de animarlos y retarlos. Y yo sé una cosa, Dios los ama. Dios sabe en qué punto está usted. Dios se preocupa por todo lo que sucede en su vida, pero Dios también ha prometido mandarle de su ayuda. Busque a solas a Dios, continúe leyendo su palabra y seremos verdaderos líderes que guían con el ejemplo en amor y en fe. Dios los bendiga.